En la física tradicional, o newtoniana, como se suele denominar en homenaje a Sir Isaac Newton, quien formuló sus leyes más importantes, se creía que el universo era mecánico, como un inmenso reloj. Se pensaba que todo era predecible, al igual que nosotros podemos predecir con exactitud dónde se va a detener cada bola de esta mesa de billar si conocemos la dirección y la fuerza de la bola blanca y la posición de todas las demás. En la actualidad, nuestra visión del mundo de la física es muy diferente. Sabemos que vivimos en un universo dinámico y que ciertas cosas seguirán siendo impredecibles e inescrutables. En este programa, vamos a ver un resumen de la historia de la física moderna y la explicación al desplazamiento cósmico en nuestra comprensión del universo. Hacia finales del siglo XIX, la física tradicional había logrado extraordinarios avances. Newton había explicado el modo en que los planetas se mantienen en sus órbitas mediante la fuerza de gravedad. Maxwell nos había demostrado cómo las ondas electromagnéticas transmitían la luz. Se daba por hecho que el universo era estable, inmutable y en principio predecible. Se pensaba que en breve tiempo las leyes científicas serían capaces de explicarlo todo, incluso el comportamiento humano. Pero alrededor del año 1900, los físicos empezaron a detectar ciertas anomalías. Los avances tecnológicos hicieron posible llevar a cabo mejores observaciones y empezaron a darse cuenta de una serie de detalles que no tenían explicación y escapaban a las teorías existentes. El movimiento a niveles subatómicos y cercanos a la velocidad de la luz no se ajustaba a las leyes de la física tradicional. De estas anomalías deriva la mecánica cuántica, que ha supuesto un cambio radical de la física. Durante mucho tiempo, algunos habían sostenido que la materia se componía de minúsculas partículas. Los antiguos griegos las llamaron átomos. A principios del siglo XIX, John Dalton, un profesor de escuela inglés, siguió desarrollando esta idea, pero sostenía que los átomos eran estáticos, como pequeños botones. No fue hasta 1897 que J.J. Thomson descubrió los electrones. Y poco después, Ernest Rutherford identificó el núcleo de los átomos. Estos descubrimientos dieron un nuevo impulso a la investigación de la estructura del átomo. A comienzos del siglo XX, los físicos fueron definiendo mejor estos modelos a medida que iban averiguando más acerca del comportamiento de los electrones. Se comprobó que los electrones se mueven alrededor del átomo a diferentes distancias del núcleo, según la altitud de sus niveles de energía. Los electrones podían ganar o perder energía saltando de un nivel a otro inferior o superior, como en una escalera, pero a pasos completos, sin intermedios. La energía era emitida o absorbida como luz y parecía estar en paquetes. Max Planck llamó estos paquetes de energía quantums. El movimiento de los electrones no se ajustaba a las leyes de la física tradicional, sobre todo a las leyes del movimiento. La física tradicional era capaz de predecir la posición de los planetas con gran exactitud, sirviéndose de las leyes del movimiento, pero estas mismas leyes no podían predecir la posición y la velocidad de los electrones. Los experimentos han demostrado que es imposible conocer simultáneamente el lugar exacto y la velocidad de un electrón. Werner Heisenberg lo llamó el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre es muy importante en la ciencia moderna. Marcó el final de las teorías de la física tradicional, según las cuales en principio todo es predecible y conocido, y dejó entrever que el universo es dinámico, cambiante, impredecible y, en algunos aspectos, inescrutable. Hacia los años 20, estas ideas acerca del comportamiento de átomos y partículas subatómicas fueron desarrolladas en una nueva teoría llamada mecánica cuántica o teoría cuántica. Desde entonces, los físicos han averiguado mucho más acerca del mundo subatómico. Se ha demostrado que existen tres tipos de partículas que son como los ladrillos de la materia: quarks, leptones y bosones. Los protones y neutrones se componen de quarks, mientras que los electrones son leptones.
Los bosones son partículas que contienen pequeñas cantidades de energía e interactúan con las 4 fuerzas: electromagnetismo, la gravedad y las 2 fuerzas nucleares, la débil y la fuerte. Estos progresos en la física cuántica han ejercido una gran influencia en la ciencia y la tecnología. Son la base de nuestra química y biología moderna, y la teoría del láser, la energía nuclear, los circuitos integrados, la televisión y los ordenadores. La teoría cuántica se basa en el mundo de lo infinitesimal, pero al mismo tiempo que estaba siendo desarrollada, se formuló otra teoría que explicaba los fenómenos a gran escala. Esta teoría fue creada principalmente por un hombre, Albert Einstein. Se llama la teoría de la relatividad. Para muchos, se trata del avance más importante de la física del siglo XX. Einstein desarrolló su teoría en 2 fases. En 1905, cuando tan solo contaba 26 años de edad, publicó su teoría especial de la relatividad. La relatividad especial relaciona el espacio y el tiempo en lo que Einstein definió como serie continua espacio-tiempo. Las 3 dimensiones de la geometría son longitud, altura y anchura, que son las que facilitan las coordenadas de cualquier posición en relación a un punto de referencia. Einstein agregó la 4ª dimensión del tiempo, porque todo incidente sucede en algún lugar en un momento dado. No se trata de un concepto misterioso. El jugador de fútbol no solo tiene que estar en el lugar adecuado, sino que también tiene que estar en el momento justo para atrapar el balón. Está trabajando en un mundo de 4 dimensiones. Einstein creía que todo en el universo tenía un movimiento relativo, salvo una cosa: la velocidad de la luz en el vacío. Llegó a una serie de sorprendentes conclusiones acerca del tiempo, del espacio y la velocidad de la luz. Mediante cálculos matemáticos estableció que cuanto más rápido se desplaza un objeto, más se incrementa su masa, y por consiguiente, el objeto necesita más energía para acelerar. Si se acerca a la velocidad de la luz, la masa se aproxima a infinito, por lo que haría falta una cantidad infinita de energía para desplazarlo. Además, el tiempo se detendría. Debido a que esto es imposible, Einstein llegó a la conclusión de que lo único que puede viajar a estas velocidades es la luz. Pero la conclusión más sorprendente a la que llegó Einstein es que la energía y la masa están relacionadas con la velocidad de la luz en E es igual a m por c al cuadrado. E es energía, m representa la masa y c al cuadrado es la velocidad de la luz multiplicada por sí misma. Lo que revela la fórmula es que la masa y la energía son intercambiables, y debido a que la velocidad de la luz es un número tan elevado, una pequeña cantidad de masa puede convertirse en una enorme cantidad de energía. Un ejemplo de conversión de materia en energía son las reacciones nucleares del Sol. Esto se llama fusión. Nosotros también hemos conseguido utilizar la fórmula para convertir materia en energía. La energía generada por los reactores y las bombas nucleares se basan en la fórmula E es m por c al cuadrado. Se denomina fisión la ruptura de un átomo. Einstein vivió lo suficiente para conocer la era nuclear, y como a todos nosotros, le dejó una sensación tanto de admiración como de temor. Einstein continuó trabajando en la relatividad, y en 1915 publicó su teoría general de la relatividad, que trata del efecto de la gravedad en el espacio-tiempo. La teoría newtoniana sostiene que un planeta gravita alrededor del Sol por la atracción de la masa de los objetos, pero Einstein dijo que esto no era lo que sucedía. La relatividad general mantiene que la masa de un objeto de grandes dimensiones, como el Sol, distorsiona el espacio-tiempo a su alrededor. De hecho, la masa deforma o curva el espacio-tiempo alrededor del Sol, en lo que se conoce por forma geodésica. Un planeta que orbita alrededor del Sol viaja en línea recta siguiendo la forma orbital geodésica del Sol.
Las revolucionarias ideas de Einstein no solo han cambiado nuestro concepto de la energía y la materia, su teoría general de la relatividad ha supuesto una contribución importantísima a nuestro conocimiento del universo y sus orígenes. Desde hace pocos años, los físicos y los astrónomos han cooperado para elaborar una nueva ciencia de la cosmología, el estudio de los orígenes del universo. Mientras Einstein trabajaba en su teoría de la relatividad, los astrónomos creían que el universo se componía únicamente de la Vía Láctea, unas 100.000 millones de estrellas. Más allá, tan solo había gas y poco más. En los años 20, Edwin Hubble, un astrónomo norteamericano que trabajaba en el observatorio de Mount Wilson, en California, comprobó mediante observaciones que esas masas de gas en el espacio exterior eran otras galaxias, y que no se trataba de unas pocas galaxias, sino que había muchas. Ahora sabemos que hay miles de millones, algunas a una distancia de 10.000 millones de años luz. Las observaciones de Hubble condujeron a un descubrimiento asombroso. El espacio entre galaxias se estaba expandiendo, por lo tanto, el propio universo estaba en expansión. Einstein se había dado cuenta de que su teoría general de la relatividad implicaba la expansión del universo, pero aquello entraba en conflicto con las firmes creencias científicas de la época. De ese modo, añadió un apéndice a sus escritos para poder llegar a la conclusión de que el universo era estático. Una vez que Hubble hubo publicado sus descubrimientos acerca de la expansión del universo, Einstein describió su anexo como el mayor error de mi vida. Las observaciones de Hubble, junto con la teoría de la relatividad, han conducido a la teoría del Big Bang, que explica los orígenes del universo. La teoría del Big Bang aún se mantiene entre los márgenes de la especulación, pero cada vez hay más pruebas que la corroboran. De hecho, los científicos creen que la radiación de microondas de fondo que nos llega desde lo más profundo del espacio es una forma de eco del Big Bang. Lo que la teoría nos cuenta básicamente es que hace entre 14 o 15 millones de años, el universo y toda la materia y energía que lo compone era de una densidad y temperatura infinita, y alcanzó el espacio cero en un punto denominado singularidad. Entonces, el universo explotó, provocando el Big Bang. Los cosmólogos creen que el universo se formó en este preciso instante, junto con todas las formas de materia y energía, al igual que el espacio y tiempo. Con el Big Bang, el universo comenzó a expandirse hacia afuera de inmediato a una velocidad tremenda. A medida que se iba expandiendo, se fue enfriando, y la velocidad de expansión empezó a ralentizarse. La materia se dividió en una especie de sopa de quarks, leprones, bosones y otras partículas elementales que bullían. Alrededor de las primeras decenas de microsegundos, los quarks comenzaron a condensarse en protones y neutrones. Pasado un segundo, la expansión provocó que la temperatura bajara a unos 1.000 millones de grados, y en los siguientes 3 minutos, los protones y los neutrones se unieron, creando los primeros núcleos de hidrógeno y helio. Hicieron falta otros 300.000 años para que la expansión redujera la temperatura a unos escasos miles de grados, de forma que los electrones fueron atraídos por los núcleos, formando los átomos. La inmensa mayoría de los átomos creados en ese tiempo eran de hidrógeno y helio, los que tienen la estructura atómica más sencilla. 1.000 millones de años después del Big Bang, cuando el universo tan solo tenía una quinta parte de las dimensiones actuales, la gravedad empezó a arrastrar la materia, formando concentraciones de masa densa que se convirtieron en galaxias. A medida que los átomos de hidrógeno se fueron concentrando más y más, debido a la presión de gravedad, se calentaron y la fusión se produjo de forma espontánea. En este proceso nacieron estrellas que emitían luz en forma de ondas electromagnéticas. Con el tiempo, muchas de las estrellas empezaron a morir al consumir todo su combustible. Algunas estrellas no resistieron su propia gravedad y explotaron formando supernovas. Su materia fue expulsada hacia el espacio formando nuevos átomos, estrellas y planetas.
El universo sigue expandiéndose y conforme las galaxias se van alejando cada vez más entre sí, el universo continúa enfriándose. En la actualidad, la polémica en torno al origen del universo y los diferentes temas relacionados con él ocupan un lugar destacado en la física. Uno de los misterios más atractivos es el de los agujeros negros. La teoría general de la relatividad de Einstein demostró que la deformación del espacio-tiempo, debido a la masa de un objeto, también podía aplicarse a la luz. Algunos físicos pensaron que una estrella muerta podía contener una masa tan increíble que la energía de la luz que radiaba se consumiría al intentar escapar a la fuerza gravitacional. Acabaría torciéndose y regresando a la estrella. Otros rebatieron esta idea asegurando que no había pruebas concluyentes de la existencia de los agujeros negros. Stephen Hawking, el famoso astrofísico inglés, replicó que incluso aunque la luz no pudiera salir al exterior, las estrellas situadas en sus inmediaciones tendrían que notar la influencia de su masa. En su opinión, podría haber tantos agujeros negros en el universo como estrellas. En un sorprendente nuevo estudio, los astrónomos han llegado a la conclusión de que en el centro de la galaxia de la Vía Láctea hay un agujero negro, y todas las estrellas de la galaxia orbitan a su alrededor. Se especula con que haya agujeros negros en el centro de todas las galaxias. Pero en la física hay otra polémica aún más importante relacionada con el futuro del universo. ¿Seguirá expandiéndose eternamente hasta morir de frío? ¿O se expandirá hasta un punto determinado para empezar a contraerse de nuevo? Si se contrae, se repetirá el ciclo. El universo encogerá hasta alcanzar las dimensiones de un átomo y volverá a producirse una singularidad llamada el Big Crunch. La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la densidad del universo. Los cálculos más recientes de toda la materia visible sugieren que la densidad no basta para volver a contraer el universo. Sin embargo, otros físicos creen que hay otra materia que es invisible a nuestros ojos, como los agujeros negros, y que nunca seremos capaces de calcular. La polémica continúa, pero una cosa ha quedado clara. Ya no percibimos nuestro universo como algo estático e inmutable, que funciona como un reloj. El objetivo final de la ciencia es el de obtener una sola teoría unificada que describa todo el universo. Pero esa teoría deberá admitir que vivimos en un mundo dinámico, de constantes cambios, y que siempre habrá cosas que jamás seremos capaces de explicar por completo.